El día de hoy, y a propósito de que estamos cercanos a esta festividad de Shavuot, en donde tenemos, entre otros aspectos de la liturgia de Shavuot, sabemos que hay eso que se llama Tikkun Leil Shavuot, y que es la lectura de prácticamente todo el Tanaj en cierta manera, ¿verdad? Evidentemente no es al 100%, sino que son partes que están especialmente designadas para hacer esta conexión especial en esta noche de Shavuot, que es también la noche de la conexión con la energía de Mashiach, con la fuerza de la revelación total de la luz. Uno de los aspectos o de las liturgias que sí se leen completas y que es muy característica de Shavuot es Megillat Ruth, la historia de Ruth. Y vamos a tomar esta historia de Ruth y la relación de Ruth con el rey David, David Amelech, y con el tema de Mashiach, para hablar precisamente de este tema de Mashiach. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cómo se ve el que haya este tipo de revelación total de la luz? Vamos a empezar a conversar entonces. Megillat Ruth. Tenemos aquí un personaje central que es Ruth, desde luego. Ruth la Moabita, Ruth la Moabiyá, que resulta que es bisabuela de David, nada menos. La historia empieza diciendo que había una mujer que se llamaba Naomi. Naomi quiere decir alguien que es Noam, que es feliz, que es pleno, que está satisfecho. Ese es el nombre de Naomi. Y Naomi, junto con su esposo y dos de sus hijos, hay un momento en que emigran desde la parte de Judea, de Yehudá, la parte de Betlehem, y se van a Moab, posiblemente porque había algún tipo de problema con las cosechas. Y ahí Naomi con sus hijos y su esposo, resulta que los hijos toman esposas del pueblo moabita. Uno de ellos toma por esposa a Ruth. La historia nos cuenta que el esposo de Naomi fallece, y también se nos dice que los esposos de las hijas, que los hijos de Naomi, sí, que los hijos de Naomi también fallecen, es decir, su esposo y sus dos hijos, y se queda Naomi con sus dos nueras. Una de ellas, Ruth. Y empiezan a ponerse las cosas muy difíciles ahí en las tierras de Moab. Y entonces Naomi decide regresar con su gente, que había dejado años atrás en la zona de Yehudá, precisamente en Betlehem. Y les dice a sus nueras: ya que no tuvieron hijos, ustedes no tienen por qué abandonar a sus pueblos, quédense aquí. Y ellas insisten en acompañarlas, a acompañar a su suegra Naomi en un acto de fidelidad un tanto extrema. Y Naomi les insiste, y hay esta conversación en muy buenos términos, ¿verdad?, con estas nueras. No, miren, verdaderamente yo ya tengo que regresar. Yo caí en desgracia y ahora en lugar de Naomi debería de llamarme Mará, dice, la amarga.
Ustedes no tienen por qué pasar estas penurias. Y una de las nueras dice, bueno, pues sí, tienes razón, y se despiden muy afectivamente. Hay esta dolor por la partida de una y de otra, pero lo acepta, que es lo práctico y que es lo que debe hacer. Sin embargo, Naomi, Ruth, la otra nuera, dice, no, yo voy donde tú vayas y tu pueblo será mi pueblo y yo no te voy a abandonar. Y le insiste hasta que Naomi dice, bueno, bien, hija mía, ven y acompáñame. Y entonces emprenden el camino de regreso a Betlehem y llegan justo a Betlehem. Y se dice que hay una enorme conmoción porque llega Naomi a Betlehem. Naomi misma le dice a Ruth, su nuera, que vaya a donde un pariente que además es un elevado líder espiritual que se llama Boaz. Así que entonces resulta que haciendo caso a su suegra Naomi, Ruth va a donde Boaz y llega a su campo. Él no está allí, pero ella dice que quiere trabajar y le dan la oportunidad de trabajar y trabaja muy arduamente hasta que llega Boaz y hay este intercambio de ideas, ¿verdad? De qué haces, qué quieres hacer, quieres trabajar, en fin. Y Naomi permanece trabajando con Boaz. Y hay un momento en que Ruth le dice, vas y ahí donde está dormido Boaz, ahí te acuestas a sus pies. Y se dice que así fue. Ruth, muy obediente, hace esto y Boaz, cuando se despierta, se da cuenta de que ella está ahí, de que su cabeza está a sus pies. Boaz, entendemos, queda muy impresionado por esta calidad de mujer que es Ruth y finalmente la toma por esposa. De esta unión entre Ruth y Boaz nació Obed. Y de Obed nació Ishai. Y de Ishai nació David Amelech. Y entendemos que esto es básicamente lo que plantea la crónica, la Megilá de Ruth. Y uno puede decir, ¿qué tan significativo es esto como para leerlo en Shavuot como la lectura especial? ¿Y qué tiene de espectacular? La verdad es que tenemos aquí un valor muy especial, que es el valor de la incondicionalidad. El día de Shavuot es el día de la entrega de la Torah y también es el momento de recibirla. Y la condición para recibirla en los mismos términos en la que Hashem nos la entrega es la incondicionalidad. Y Ruth representa esa incondicionalidad. Ese entendimiento de cuál es su misión, esa posibilidad de pasar por todo tipo de dificultades y vicisitudes hasta completar la misión. Y sabemos entonces que de Ruth viene finalmente Ishai, el padre de David, y finalmente David Amelech. También Ruth representa la posibilidad de vencer todos los obstáculos. Y esta combinación de la certeza de vencer todos los obstáculos más la incondicionalidad es una fórmula para introducirnos al mundo de Mashiach.
Shavuot, se nos dice, es esta probada del mundo de Mashiach. Este momento en donde lo que va a imperar es nada más la luz. En este caso es la luz de la Torá. Pero esta luz de la Torá se vuelve justamente al revelarse la luz absoluta. La cancelación del Tikkun Olam. Se acabó el aspecto de la corrección, ya no hay más corrección. El mundo queda corregido. Y ahora lo que prosigue es el goce y la contemplación de toda la creación y de los seres humanos, de la presencia de Hashem. Qué hermoso. Esta es la promesa. La promesa es que llegará un tiempo en donde todo el caos, el dolor y el sufrimiento en todas sus formas cesan. El dolor, el caos y el sufrimiento están allí nada más. Tienen un objetivo. No son un fin final, son un instrumento, tienen una cualidad utilitaria, ¿verdad? Por ello, cuando hay sufrimiento, hay caos, hay dificultad, hay dolor, sabemos que no puede durar porque tiene una cualidad instrumental y que todo ello está para favorecer otra cosa más maravillosa, que es la revelación total de la luz, y que eso sí es un fin en sí mismo y que eso en sí es lo que va a prevalecer. ¿Qué quiere decir? Es un tiempo en donde ya no necesitamos trabajar para sustentarnos, empezando por ahí. No hay enfermedades, hay abundancia absoluta. Entonces no hay la necesidad de perseguir esa abundancia en competencia con otros. Y por tanto, hay un refinamiento total de la creación, desde luego, empezando por el ser humano, en donde lo que prevalece es el amor al prójimo. Lo que prevalece es este deseo de volcarse al otro. Y esta es la época de Mashiach. Y esto es lo que tenemos la certeza de que en algún momento dado se va a dar. Exactamente cómo va a ser el tiempo de Mashiach, la verdad es que no lo podemos acotar. Lo que podemos decir es que es un tiempo de infinita felicidad, de infinita abundancia, en donde no hay límites de ningún tipo y en donde las almas vamos a coexistir en una relación de absoluto amor entre nosotros y con el Creador. Algo que se antoja hermosísimo. Las guerras van a cesar, las enfermedades, el caos, el dolor y el sufrimiento en todas sus formas. Se nos dice que, lo dice el Talmud, lo dice el Zohar, que para llegar a esta época, por necesidad casi tiene que haber un momento de polarización, que nuestros sabios del Zohar y del Talmud llaman los tiempos de hoy ve'ashrei. Hoy es como una queja, ¿verdad? Hoy, qué barbaridad, es el dolor absoluto. Y ashrei es bienaventurados. Y se dice que estas dos polaridades se van a extremar antes de que haya una unificación de todo, que esto es el advenimiento de Mashiach. Y por tanto, en un mismo momento va a prevalecer el caos más absoluto, el dolor más profundo, con los aspectos más maravillosos de la luz en la tierra. Desde
muchas épocas anteriores los sabios decían es que esta ya es la época de Mashiach. Y han pasado cientos, miles de años y no es la época de Mashiach. Para algunas religiones, con todo el respeto, el advenimiento de la figura de Jesús es el advenimiento del Mesías. Hay esta idea de que vendrá un segundo advenimiento del Mesías. Desde el punto de vista de la Kabbalah y del judaísmo, Mashiach es ese momento que se reconoce en donde hay la perfección. Y por ello no puede haber un instante, un primer momento en donde se dice que hay un Mesías y no hay el efecto de este Mesías. Sigue habiendo guerras, sigue habiendo todo tipo de caos. Y con todo el respeto para todas las fees y religiones, simplemente estoy haciendo eco de lo que propone y lo que dice la Kabbalah. Este advenimiento de Mashiach, si bien se nos dice, tendrá este aspecto dual del hoy y del Ashrei. Por un lado, aspectos caóticos que estarán coexistiendo con aspectos maravillosos. Hoy en este mundo tenemos algo muy parecido. Tenemos momentos y grupos que viven en el caos absoluto, en la guerra, en el dolor más tremendo. La vida misma de las personas en una misma comarca puede ser de caos para unos y de bienaventuranza para otros. Y por otro lado tenemos, como lo platicábamos fuera de cámara, que el avance de la espiritualidad y la conciencia es un hecho. Hoy cada vez más, cientos de miles y quizá millones de personas le dan sentido y significación a su vida asumiendo la espiritualidad. Cualquier forma de espiritualidad. Desde luego una de ellas, la que nosotros proponemos, la Kabbalah. Y cada vez hay un mayor entendimiento. Y cada vez hay más gente que comparte estas nociones, trayendo mucha luz a este mundo físico. Y por otro lado vemos aspectos de maldad increíble, de perversidad que no hay palabras para describir, coexistiendo mano a mano. Esto es una de las indicaciones del advenimiento de esta nueva era según el Zohar. Tiene que haber este momento caótico, porque habrá dos formas en que se revele Mashiach. Se dice Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, Mashiach hijo de Yosef, se va a revelar a través del caos llevado al extremo, del dolor y el sufrimiento llevado al extremo, y entonces esa es la forma de la limpieza y de la purificación. Lamentablemente el dolor es una forma de purificación, y entonces esta forma de purificación tan extrema a través del dolor y el sufrimiento traerá el advenimiento de un nuevo mundo, una nueva conciencia. Pero hay otra oportunidad que es Mashiach ben David, en donde este advenimiento se da en forma misericordiosa. Se da por el entendimiento, se da por la elevación de la conciencia. Y entonces no habrá necesidad de pasar por todo el caos, el dolor y el sufrimiento para purificarse. Y esto es lo que nos dice
el Zohar. Será a través de la elevación de la conciencia, a través del estudio de la espiritualidad, en particular de la Kabbalah, que los seres humanos se elevarán a un nivel de conciencia en donde inclusive no se requiere que haya una mayoría, pero habrá una masa crítica que podrá hacer el trabajo para todos los demás. Es una masa crítica que tendrá el mérito para hacer el trabajo por todos. Y entonces el advenimiento de esta nueva era de luz vendrá con misericordia. Y lo que queremos todo el tiempo es que esta revelación, no dudamos de que se vaya a dar, sino el cómo se va a dar. Y eso sí depende del libre albedrío de los seres humanos. Mashiach va a venir, eso está establecido y decretado. Y sabemos que estamos en el 6º milenio, y llegado el 7º milenio, es indiscutible que esta luz se va a revelar y el gran Shabbat cósmico que durará 1000 años se va a revelar, en donde todo será paz, benevolencia, abundancia, felicidad suprema. Es el cómo vamos a llegar a esto que sí está en nuestras manos. ¿Será a través del dolor y el sufrimiento? ¿Por la inconsciencia? ¿Porque lo que prevalezca sea la inconsciencia? ¿O será por la misericordia? Porque lo que prevalezca será la conciencia, el amor al prójimo, el trabajo en uno mismo para hacer su propia corrección. De ahí que cada uno de nosotros, al hacer nuestra propia corrección con honestidad, el ver qué más podemos hacer para adelantarnos, para crecer, qué más podemos hacer para minimizar nuestros instintos negativos, eso mismo hace que si varias personas están en esta modalidad, se cree una masa crítica y por mérito de esos que están cambiando, por mérito de esos que están buscando la transformación interna, entonces nos ahorraremos las dificultades, el caos y el sufrimiento. Esta modalidad de corrección, esta modalidad de tratar de ser mejores, tiene mucho que ver con corregirse a sí mismo más que corregir a los demás. Porque la idea que la gran mayoría de la gente tiene es que los que están mal son los de allá. Yo estoy bien, yo soy una buena persona. Y ante esto es muy difícil compenetrarnos en una postura misericordiosamente, amorosamente autocrítica. Todo el tiempo tenemos que ser amorosamente, misericordiosamente autocríticos. Porque en el momento en que nosotros nos criticamos, nos juzgamos con una severidad innecesaria, estamos siendo parte del proceso de Satán. Igual. Por ello es importante que nuestra introspección tenga muchas dosis de amor, muchas dosis de misericordia hacia nosotros mismos, de que nos queramos. Y al mismo tiempo nos digamos, como te quiero tanto, quiero que avances. Y quiero que te salgas de tus áreas de confort. Y quiero que te salgas de tus áreas de envidia. Y quiero que te salgas de tus áreas de enojo. Y quiero que te salgas de tus áreas de miedo y desconfianza. Y quiero que te salgas de tus áreas de flojera. Y quiero que te salgas de tus áreas de indiferencia.
por amor a nosotros mismos. Y por eso se dice, "Ve'ahavta lereaja kamoja", amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que amarte a ti mismo. Y amarte a ti mismo no quiere decir abandonarte a los placeres que dicta tu cuerpo. Tampoco se trata de flagelarse o de negarse los placeres físicos que la vida nos da. Claro que no. Pero el amarse verdaderamente es amar nuestra alma, entender los mensajes de nuestra alma. A nuestra alma no le importa mucho si es admirada o no, si es prestigiosa o no, si tiene mucho o poco dinero. A nuestra alma, ¿qué le interesa? Estar conectada con el Creador. A nuestra alma le interesa emanar amor a los demás. A nuestra alma le interesa conservarse luminosa. Y nuestra alma se ama a sí misma porque quiere conservarse luminosa. Y conservarse luminosa implica estar siempre en el camino de la verdad y de la luz. Y eso es verdaderamente amarse. Mucha gente dice, amarse es, pues de repente entro en indulgencias y me dedico a flojear y me dedico a comer mucho y me dedico a los placeres. Un ratito sí, claro, ¿por qué no? Claro. Y nuestra tradición celebra los días especiales ¿con qué? Con comida, con placer, con el disfrute de este mundo físico, por supuesto, pero en un nivel tal que no queda uno condicionado a esos placeres, no queda uno arrastrado en donde nuestra alma pierde su lustre y pierde su rumbo y pierde el sentido de la verdad. Por ello, el Zohar dice que uno de los grados de tzadik más grande no necesariamente es la persona indigente que no tiene nada, porque a esa persona no le queda más quizá que pedirle a Dios, sino es aquel que es rico y lo ha hecho muy bien y sin embargo sabe que no tiene nada. Y sin embargo sabe que no son los placeres físicos ni su enorme fortuna mundana la que lo hace más feliz o más grande, y continúa en el esfuerzo de encontrar la felicidad a través de encontrar su alma. En este ejercicio interno de encontrarnos con nuestra alma, nos dice el Zohar, es muy posible que en nuestro mundo tengamos que encontrarnos con una serie de dificultades a nivel de género humano. El Zohar describe en varias ocasiones cómo habrá una estrella que guerreará contra otras y habrá esta guerra cósmica evidente en el espacio, donde habrá destrucción total de constelaciones y estrellas. Y en su lenguaje críptico y muy alusivo, el Zohar pues nos dice que el final de los tiempos, llamado Harita Yamim, será una época de enormes vicisitudes, de enormes situaciones de destrucción y de situación dolorosa. Hoy, por la vida que llevamos, podemos decir que somos muy diferentes a lo que se ha dado en otros momentos, en donde se decía también que había el advenimiento de Mashiach. Pero la verdad es que nunca
antes habían estado encarnadas más de 7.300 millones de almas. Nunca la tierra había sido poblada por tantos seres humanos como el día de hoy. Hoy podemos experimentar, aun cuando no seamos espirituales, la inexistencia del espacio. Por ejemplo, cuando nosotros usamos nuestro teléfono celular, en realidad no hay espacio, no hay tiempo. Este aspecto donde el Zohar nos dice que en el advenimiento de Mashiach el tiempo se va a ir recortando. Hay una sensación de todas las personas que los días son más cortos, que las semanas son más cortas, que los años y los meses son más cortos, que de repente decimos, wow, ¿qué día es hoy? Y ya estamos al final de la semana. Esta es una sensación colectiva que, por ejemplo, los niños no tenían a lo mejor hace una generación. Y hoy tú le preguntas a los niños y también tienen esta sensación de que el tiempo está corriendo muy rápidamente. Si nosotros nos apegamos a lo que los sabios de la física cuántica han dicho, han propuesto entre sus argumentaciones muy de avanzada, que el tiempo es algo flexible. Bueno, ya lo ha dicho Einstein hace casi un siglo. Si nosotros estuviéramos viajando a la velocidad de la luz en dos naves paralelas, los que están en una nave y en otra percibirían que el otro está parado, cuando en realidad están viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Esto se nos dice es comprobable por la física cuántica, quiere decir que el tiempo es flexible. Y hoy lo estamos viviendo, hoy sabemos que sí es cierto. De hecho, mucho tiene que ver con la parte mental en la que estamos, porque cuando algo nos fascina y nos encanta, el tiempo es muy corto, y cuando algo es aburrido o estamos en una situación de dificultad, el tiempo se hace larguísimo. Quiere decir, hay un elemento de subjetividad allí. Pero este elemento de subjetividad coexiste con un hecho real de que el tiempo se está acortando. Hoy realmente no hay distancias. Hoy, por ejemplo, está muy de moda el trabajar desde el home office. Ya no es necesario que vayas a la oficina, ya no es necesario que te traslades, es más, no es ni siquiera necesario que estés en la misma región o país. Porque hoy, a través de los medios de comunicación, puedes hacer perfectamente tu trabajo, porque no hay espacio, no hay tiempo. Esto se está llevando a cabo. Es decir, en la dimensión física estamos empezando a manifestar aspectos de la dimensión espiritual en donde el tiempo y el espacio y el movimiento no existen. Así que esta es otra de las indicaciones de que nos encontramos al final de los tiempos. Estamos en el sexto milenio, en la sexta centuria del sexto milenio. Hubo un sabio llamado Rabbi Abraham Azulay, de bendita memoria, originario de Fez, en Marruecos, que está, por cierto, enterrado en la tierra de Israel y vivió en Hebrón. Y él, en su libro, uno de sus libros, nos indica
que justo es en esta época del final del sexto milenio de la cuenta hebrea, la sexta centuria del sexto milenio. Estamos en Yesod Shebeyesod, donde empieza la manifestación del tiempo mesiánico. Hay desde luego quienes dicen que el retorno a la tierra de Israel, a un estado de Israel que de nuevo está en manos del pueblo judío, es otra de las grandes indicaciones. Muy interesante es que se asocia a Abraham con el año 1948 de la cuenta hebrea. Y 1948 en esta cuenta también se asocia, es decir, con la revelación del Estado moderno de Israel. Tenemos aspectos que también concuerdan con esta idea de que estamos entrando a la época de Mashiach, en donde lo más es lo menos, en donde el espacio ya no requiere de ser tan grande para lograr. Por ejemplo, con esta materia, en este pequeño espacio, tenemos muchas más atributos, muchas más funciones que hace 60 años cuando se inventó la computadora y no cabía en el recinto de esta casa, y que nomás sabía sumar, multiplicar y restar y dividir. No sacaba todavía raíces cuadradas y se requerían de tantos bulbos y elementos, ¿verdad?, eléctricos increíbles. Y ahora cada vez en un menor espacio, y este espacio realmente no se puede hacer más chico porque ya resulta incómodo para las dimensiones humanas, ¿no? Podría hacerse más chico. Más es menos. Tenemos, por ejemplo, el Estado de Israel, para referirme, un lugar que tiene escasos 20.600 kilómetros cuadrados, en donde viven más de 8 millones de personas. Y cuando uno está ahí en este lugar, sí, hay momentos en que, pues en las grandes ciudades hay mucho tráfico, pero pareciera que los espacios son inmensos. Se nos dice que cuando el pueblo llegaba en estas 3 peregrinaciones anuales, Shalosh Regalim, una de ellas Shavuot justamente, al templo de Jerusalén, y estaban todos hacinados, hombro con hombro, pecho con espalda, los hombres por un lado, las mujeres por otro, había un momento en que había que hacer una reverencia, en donde había que hacer una postración total. Y se dice que el espacio se ampliaba para que todos pudieran postrarse. Esto es también lo que está sucediendo. Y sabemos que no se necesita tener grandes espacios ni gran materia para tener gran logro. Cada vez que nosotros nos conectamos con el aspecto de la conciencia, podemos provocar en nuestra vida gran abundancia, aun cuando no sabemos de dónde viene esta abundancia. Porque estas son las condiciones del mundo venidero. No se requiere del espacio, y lo que estamos viendo es de que esto empieza a cumplirse en nuestros días. Shavuot
es un momento en que podemos conectarnos con esta energía de Mashiach, con esta energía en donde cesa el dolor, el sufrimiento, el caos, cesa los esfuerzos y el tikkun. Porque en el mundo venidero son otro tipo de situaciones, no podríamos llamarles esfuerzos, porque aun cuando se nos dice que continuará habiendo libre albedrío por lo menos por los siguientes 1000 años, no será un libre albedrío como lo conocemos ahora. Es un libre albedrío más limitado. Porque de ese libre albedrío no necesariamente tendremos que escoger entre los extremos del bien y el mal. Tendremos que escoger entre el bien y el muy bien y la excelencia. Porque seguirá habiendo niveles y habrá almas muy elevadas y otras menos elevadas y todas podrán coexistir en este mundo venidero, cada uno en su plano, pero ya no habrá los extremos. Hay gente que le asusta esta realidad. Oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mis enemigos a los que les deseo? Ya casi los estoy venciendo, ¿no? Hay gente que florece en el caos, que necesita el conflicto, que necesita una situación compleja para sentirse a gusto, toma energía de este tipo de situaciones. Esa es gente que tiene que transformarse de tal manera que su satisfacción no provenga del caos y del conflicto de aquello que es entrópico, caótico, sino que provenga de la paz y de lo luminoso. Y esta es la transición que tenemos que hacer. Muchas veces, inclusive aquellas personas que están en el camino espiritual, que son trabajadores de la luz, también se abrazan de su propio caos, también se abrazan a sus propias limitaciones y deciden sufrir y deciden enojarse y deciden enemistarse todavía, porque todavía estamos en este camino del encuentro final. Pero si estamos apercibidos de ello, podemos hacer el trabajo. ¿Qué les parece? ¿Qué preguntas? Todas las preguntas. Por favor, fuerte, fuerte. Yo estoy tratando de entender el periodo del Mashiach dentro de una visión mucho más amplia. O sea, ¿quieres entender una visión del Mashiach más personal? No. Ajá. O sea, entendemos que la creación, como hemos visto, es que nosotros nos ganamos la propia luz para poder regresar con el Creador. Entonces, en este proyecto, ¿dónde entra la época del Mashiach y por qué es necesaria? ¿Por qué no podría ser? ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué no podemos directamente llegar al... Es una muy buena pregunta. ¿Por qué tiene que venir el Mashiach? ¿Por qué no a través de nuestro trabajo podemos llegar directamente? Aquí hay un concepto, además del concepto de Mashiach Ben Yosef, el Mashiach que se revelará a través del dolor y el sufrimiento, Mashiach Ben David, el Mashiach que se revelará a través de la misericordia. También hay este tema de el Mashiach privado, que tiene mucho que ver con este aspecto de Ashgahat Pratit, esta supervisión muy personalizada que tiene el Creador de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir que hay gente que ha alcanzado el Mashiach por su
por su crecimiento espiritual, por supuesto. Entendamos que en el mundo espiritual no hay tiempo y espacio, no hay antes y después. De lo que estamos hablando cuando hablamos de Mashiach ben David o Mashiach ben Yosef es de la corrección generalizada. Pero desde luego hay una corrección individual. Y hay momentos de vivencia de Mashiach muy privados. Si tú eres una persona que aprecia las cosas, pues un día que sales de tu casa y ves flores y hueles los perfumes de las flores y escuchas las aves, en ese momento estás viviendo Mashiach, no te falta absolutamente nada. Pero a lo mejor es un instante. Pero si hablamos de esas personas que han evolucionado, que han sido canales cada vez más puros de la revelación de Dios, esas personas han llegado a su Mashiach. Hay generaciones enteras que han llegado a su Mashiach. Se nos dice, por ejemplo, la generación de Esther y Mordejai llegaron a su Mashiach generacional. Sí, sí es posible. Realmente aquí, más que nada, estamos hablando de la conclusión de esta existencia humana como la conocemos. Global. Después de eso que vendrá, bueno, habrá otro eón, habrá otra creación. No estamos muy seguros, la verdad, pero tenemos mucho que hacer todavía para concentrarnos en lo nuestro y no pensar qué es lo que va a pasar después de que Mashiach venga y si va a haber otro capítulo nuevo para la humanidad. No lo sabemos. Es el gran misterio, ¿no? Por lo pronto sí sabemos que estamos al final de los tiempos, que son tiempos diferentes, especiales, que los avances en materia de la técnica, si bien no necesariamente nos equivalen a avances en la espiritualidad, sí debieran ayudarnos a ver con más claridad que hay otro mundo. Imagínense ustedes en la Edad Media que hubiesen visto pasar un helicóptero o un avión o un coche, que hubiesen dicho es brujería, es magia, es Satán, y ahora para nosotros es lo normal porque hemos aprendido a dominar la naturaleza y hemos con la ayuda del Creador aprovechado esta naturaleza que tenemos para hacer de la vida física una vida más cómoda. Pero esto, sobre todo en las últimas épocas en donde utilizamos el internet y utilizamos este aparatito pues como un instrumento de vida, de vida práctica, donde controlamos nuestros negocios, donde controlamos nuestras actividades, donde estamos relacionados con infinitud de personas. Esto mismo debiera hacernos comprender que hay algo más que el mundo físico, que hay fuerza, que hay energía, que realmente el espacio empieza a perder importancia, que realmente hay un espacio interior que es mucho más amplio y grandioso que el espacio exterior, que cada vez se va reduciendo, y que cuanto más sabemos de energía, más hay esta aproximación entre los mundos, el mundo físico y los mundos espirituales.
Y esto no solo es para tener una vida más cómoda, pero igualmente inconsciente, porque paradójicamente a mayor comodidad hay menos búsqueda. Pero también a mayor posibilidad de comunicación, también tenemos más posibilidad de encuentro, de información y de elementos que nos llevan a una elevación espiritual. Este aspecto de hoy de Ashrei, por ejemplo, se aplica a la comunicación tal como la conocemos hoy, la comunicación internet, la comunicación de las redes sociales. Porque por un lado tenemos aspectos maravillosos que salvan vidas, información luminosa, sublime, que nos inspira. Pero también tenemos aspectos de la mayor degradación. Y todo está ahí, y todo puede ser accesado hoy de Ashrei. Con diferencia de un minuto yo puedo tener una página que me hable del alma y de cómo puedo ser mejor persona. Y por otro lado, la degradación más terrible de pornografía infantil y de este tipo de cosas tóxicas. Y todo está ahí. Hoy de Ashrei. Estos extremos están ahí, como nunca antes. Hoy tenemos la posibilidad de encontrar el Zohar en el mercado. Cuando haces, ya no digo 500 años, 50 años, era tan difícil. Hoy podemos, hace 10 años, hoy podemos estar hablando de las meditaciones que eran secretos, recónditos, hace apenas unos años. Y hoy estamos aquí, comentándolo y difundiéndolo y ojalá también haciéndolo parte de nosotros y uniendo nuestras almas para un mundo mejor con el uso de estos instrumentos. Y al mismo tiempo hay gente que está utilizando este medio para ver cómo se enriquece ilícitamente, o cómo hace daño, o cómo aprende más del otro para dañarlo. Hoy de Ashrei. Estamos en una guerra muy pareja. Pareciera que hoy no necesariamente la tenemos ganada desde el punto de vista de la luz. Al final sabemos que la luz va a ganar. Eso no está en duda. El tema es cómo. La luz lo va a ganar con nuestro concurso, con nuestra intervención, con nuestra parte. Tenemos ese mérito. El Creador nos da ese mérito de acercar su mundo, el mundo de la luz total, siendo nosotros partícipes de este acercamiento, o bien de lo contrario. Espero haberte respondido, mi reina. Hay un ejercicio individual y hay un ejercicio colectivo. Hay un ejercicio individual y hay un ejercicio generacional. Y se dice que aquellos que trascienden contagian a su entorno, contagian, eso es lo hermoso, contagian mucho más que la negatividad, porque la luz irradia, la negatividad se concentra en sí misma. Entonces, como la luz irradia, tenemos la esperanza de que ganemos a través de la luz y no del caos, del dolor y del sufrimiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Sí. No me quedó claro si las dos manifestaciones de Moshiach, de casa de Yosef o casa de David, van a llegar una tras otra o es una o otra. En realidad están ya las dos. ¿Cuál va a prevalecer? ¿Cuál va a ser más fuerte? De eso depende de nosotros. Pero hoy ya están los estertores de Mashiach ben Yosef y de Mashiach ben David. Las dos. El hoy y el Ashrei equivale a esto. Y ahí estamos. Ahí estamos. Es muy importante entender que no el bienestar científico, no, o más bien el bienestar que nos da la ciencia, perdón, no es garantía de que estamos en un mejor momento espiritual, ¿no? Y es más, como tenemos más herramientas para ayudar, también tenemos más responsabilidad. Y entonces esto y todo lo que tenemos a nuestro alcance como seres humanos, pongámoslo a servir a los demás. La tecnología se puede también poner al servicio del Satán. Las bombas atómicas son altamente tecnológicas y lo único que sirven es para matar. La tecnología de la guerra está en su epítome. Hay cosas que parecen magia y que lamentablemente sirven para matar. Y bueno, sí. De acuerdo entonces a las profecías, esto es en el séptimo milenio. Se dice que al terminar el séptimo milenio, o más bien al terminar el sexto milenio y el inicio del séptimo milenio, las cosas deben de cambiar. Para ello, si estamos en 5779, tendríamos 221 años todavía para llegar al 6000, ¿no es cierto? Que es ya del 6000 al 7000 es Shabbat. Entonces tenemos como unas 3 generaciones más para correcciones y para... 3 generaciones más, sí. O más, ¿verdad? Sí, bueno, pero se están terminando los chances de reencarnar. Se están terminando los chances de reencarnar. Y por ello hay tantos seres humanos hoy en la Tierra como nunca. Podemos pensar de que en otros momentos había situaciones de caos y de bendición como ahora. Puede ser, pero nunca habíamos tenido 7.400 millones de almas encarnadas en un mismo momento. Hoy las comodidades, las facilidades que tenemos son increíbles. Hoy lo que podemos hacer con la materia es increíble. Pero si no lo ponemos al servicio del plan del Creador, esto se revertirá en contra de la humanidad. El que el Creador haya permitido que se revelaran todos estos adelantos técnicos es para darnos la oportunidad de hacer el advenimiento más fácil, no más difícil. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de bendita memoria, en su libro Derech Hashem, nos dice que una vez que llegue el Mashiach, habrá 1000 años de vida terrena mesiánica. Quiere decir que este lugar no se destruirá, que podrá soportar a millones y millones de seres, que tendremos una existencia
física y espiritual al mismo tiempo. Un tanto incomprensible. Y que habrá esta época de paz maravillosa, pero aún habrá gradaciones. Habrá almas mucho más elevadas que otras. Habrá, digamos que, planos, ¿verdad? Y en esta vida gozaremos de los placeres de este mundo y del mundo venidero, nos dice el Ramjal. Y después de 1000 años vendrá otro tipo de recomposición en donde todos nos uniremos en una gran alma, a excepción de aquellos que no hayan aprendido y cuyas partículas de alma se desintegrarán totalmente. Pero bueno, todavía faltan 1000 años para eso. Antes tenemos esta posibilidad de hacer el trabajo, de dar pie a los milagros del Creador, de apreciar lo que todos los días pasa en nuestra vida, de entender que el bien no es el bien exclusivo mío o de unos cuantos, y que el bien no es finito. Si yo comparto ese bien, no me quedo con menos bien. Y esto es lo que los políticos y aquellos que rigen el mundo físico debieran entender. No por yo ser más fuerte, tú tienes que ser más débil. Y esto es un poco lo que todavía está en las conciencias de muchos millones de personas, que no puede haber que este bien sea infinito, que no haya competencia en este bien, que no te esté robando tu luz. Es un poco difícil de entender, pero hay también muchos millones de personas que ya lo están entendiendo y que por referirse a esta realidad están trayendo un mejor mundo. Perdón, Isaac, ahorita por todo lo que estabas comentando, en marco, dentro de mi cabeza, varias referencias a Adán. Él estaba próximo ya para que entrara Chávez. Entonces, en la actualidad podría ser esa época. Totalmente. Ahora, dices que las personas que respecto a Hashem tenemos en esa época, les va a ser una espiritualidad más palpable. Entonces, también me vuelve a retornar a Adán. Que Adán tenía una espiritualidad muy palpable, ¿no? Él era brilloso, estaba en este mundo, pero su espiritualidad era muy visible. Claro. Y con referencia también a lo que tú decías de Adán, de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, también pudo haber sido lo que se le presentó a Adán. Si Adán hubiera respetado lo que dijo Akadosh Baruj Hu, hubiera pasado directo a través de un Mashiach ben David al milenio perfecto. Como desobedeció, le tocó un Mashiach ben Yosef. Claro. Más complicado. Claro. Sí, vamos más o menos. Por supuesto, es decir, son, digamos, versiones que se repiten. Como Adán no pudo hacer la corrección en sí mismo, Adán podría haber hecho esa corrección para todos nosotros. Y como no se pudo hacer, tuvo que fragmentarse en estas miriadas de almas para que hicieran la corrección chiquita. Pero vamos a llegar al mismo punto de partida entonces. Por supuesto. Un ser humano muy elevado espiritualmente, con un contacto directo con Akadosh Baruj Hu, disfrutando de este mundo. Totalmente. A eso llegamos. Vamos a regresar al inicio. De hecho, la corrección es la corrección de Adam Harishon. Al hacer esta corrección al final de los tiempos, estamos haciendo la corrección de nuestro Padre primigenio Adán, del que venimos hombres y mujeres. Esta corrección que él no pudo hacer en su momento, esta desvinculación del Creador, que estuvo a minutos de darse en forma total y acabar con el caos, es decir, no habría tenido lugar. Hay también que dicen que si él hubiera entrado a Chávez,
Yo hubiera podido comer del árbol sin ningún problema. Así es. Era nada más eso. Pero no hubo la restricción, no hubo el contener el deseo egoísta, el deseo por el deseo mismo. Y por ello entendemos, aunque hay mucha gente que piensa diferente, que el deseo nos lleva a los más altos niveles de trascendencia y a los más tristes abismos de oscuridad. Cuando el deseo está al servicio de la luz, es maravilloso. Pero cuando del deseo se apodera este aspecto de ego, de nada más para mí, en todas sus formas, porque hay formas que incomprensiblemente también son ego, como el miedo, que pareciera que no son egóticas, pero sí lo son. El miedo es egótico porque no hay esta condición de confianza total en el Creador, y cuando hay esta condición de confianza total en el Creador, sabes que no puede pasar nada y que todo es de todos, y hay esta apertura hacia la trascendencia. Por eso el miedo también es egótico, por ejemplo. Y el miedo viene de ese primer momento en donde la luz restringió su fulgor, porque tenía que haber libre albedrío, y mientras la luz estaba en su fulgor absoluto, dándonoslo todo, lo único que pasaba es que nosotros disfrutábamos gratuitamente de ello. Y estaba bien hasta que nuestro deseo se perturbó, y fue un deseo egótico. Y entonces la luz de Hashem tuvo que restringirse y crear un espacio vacío, un espacio en donde no hay luz, un espacio en donde impera lo contrario a la luz, el deseo de recibir para sí mismo, y donde impera este aspecto, o de donde deriva este aspecto del libre albedrío. Pero tienes razón, volveremos a reconstituir a nuestro padre Adán y desde luego nuestra madre Javá, y seremos todos una sola alma y un gran cuerpo cósmico en su momento. Porque Isaac, también se habla mucho de la resurrección en el momento. Sí, el tema de la resurrección, Tehiat Meitim. Sí, se dice que todos los muertos revivirán. Es un tema bien complejo de entender, porque todos los muertos, ¿desde cuándo? Desde el inicio de los inicios. ¿Y qué hay con los que, de acuerdo a lo que sabemos, en la Kabbalah y nos suscribimos ahí, hay reencarnaciones? Entonces, ¿en qué cuerpo va a encarnar? Hay quienes se atreven a decir que en el cuerpo más significativo, en el cuerpo que tuvo más avance, y entonces posiblemente sea el último, aunque no necesariamente. Pero sí, que habrá una restitución a estos cuerpos de estas almas para terminar la corrección de una forma fulgurante. Y entonces este aspecto de Tehiat Metim más bien es esta postura contundente que en hebreo llamamos Bilá Hamavet Lanetzach, que la muerte será desaparecida, será tragada por siempre. Entonces lo único que habrá es vida, inclusive de aquellos que murieron. No habrá más el concepto de la muerte, no habrá para nada el concepto de la muerte. Y una de las formas en que eso se revelará es que los muertos se van a levantar, ¿no? De esta Tehiat Meitim. Eso es lo que no se puede uno imaginar, ¿no? Porque hablas, por un lado, de una vida física, pero luego como que almas viviendo en Claro, y dices, oye, pero unas almas físicas y todos los que murieron, o sea, tendríamos que ser
billones de seres humanos. Pero en un mundo en donde va a coexistir lo físico con lo espiritual, no entendemos muy bien, pero creemos, anima amin, decimos, yo creo con fe absoluta, aunque no lo entienda con mi mente humana, porque hay cosas que no podemos entender con nuestra mente humana. ¿Cómo va a ser esto? Pero entendemos los conceptos, y bástenos estos conceptos para infundirnos con la fuerza, para infundirnos con la motivación, para infundirnos con el ímpetu. Es tan fuerte esa creencia que miles de años judíos en la diáspora, ya viejitos en su sueño, y venían a Israel a enterrarse y claro, cerca de Jerusalén, porque serán los claro, primeros. claro, y que sea esto la fuente de nuestra inspiración, ¿verdad? Que nos llene de fuerza para inspirarnos hacia ello, y en el ínterin estar muy felices de que aquello sucede. La verdad es que paradójicamente, de aquí a que esta revelación maravillosa suceda, la idea es traer mucha felicidad a este mundo. Y ahora en Shavuot nos podemos conectar con lo que quiero tener. Así es, y por ello es, bueno, de ahí empezamos y ahí terminamos Shavuot, Megillat Ruth y el aspecto de la vida eterna. Ese de ya también de Mashiach ya sería la tercera resurrección. La tercera resurrección. Porque cuando en Matan Torah, cuando Hashem dice Anoji Hashem Elohim, todas las almas de todos los que están ahí Regresaron a Hashem. Es cierto. Cuando dijo el segundo, otra vez, y fue cuando ya todos dijimos, ¿sabes qué? Mejor dile a Moshe que Moshe nos diga a nosotros. Y la tercera es la Y vencida. la tercera es la vencida. Así es. Pues que así sea, y que sea con mucha misericordia Amén. y con todo el amor. Amén. Gracias. Bruchim Tiyu.